La traición duele más cuando viene de quien te dio la vida. La historia de Carmen podría ser un espejo para muchas de ustedes que han sacrificado todo por sus hijos sin recibir nada a cambio. 70 años de vida, 5 décadas criando a una hija que ahora, en el momento más importante, decidió que yo no merecía ni siquiera un plato de comida en mi propia casa. Pero el destino tiene formas curiosas de equilibrar la balanza, y esta vez la justicia vendría en forma de un sobresellado. Hola a todos, hoy les contaré una historia que quizás resuene en muchas de ustedes. Una historia de amor maternal, sacrificio y la dolorosa realidad cuando ese amor no es correspondido. Si te identificas con lo que voy a narrar, te invito a que compartas este relato con aquellas personas que necesitan recordar el valor de la gratitud. Quizás así, más madres como yo no tengan que pasar por lo que yo pasé. Hay momentos en la vida en que el silencio dice más que 1000 palabras. Instantes en que una simple acción revela la verdadera naturaleza de quienes creíamos conocer. Mi cumpleaños número 70 debería haber sido una celebración de vida, de logros, de amor familiar. En cambio, se convirtió en el día en que finalmente vi la verdad que durante años me negué a aceptar. Para mi hija Sofía, yo era poco más que una molestia, un recuerdo incómodo de un pasado que prefería olvidar. Me llamo Carmen Suárez, y durante toda mi vida he sido la clase de madre que pone a sus hijos antes que a sí misma. Enviudé cuando Sofía apenas tenía 8 años. Mi Ramón, que en paz descanse, nos dejó con más deudas que recuerdos tras un infarto fulminante. De la noche a la mañana, me convertí en madre y padre, en el único sustento de nuestro pequeño hogar en las afueras de Valencia. Nunca me permití mostrar debilidad frente a mi niña. Mientras por dentro me desmoronaba de dolor por la pérdida de mi compañero, por fuera me mantuve firme como un roble. Trabajaba doble turno en la fábrica textil, cosiendo hasta que mis dedos sangraban. Por las noches, aceptaba trabajos de costura a domicilio para poder pagar las clases particulares que Sofía necesitaba para mejorar en matemáticas. El sueño se convirtió en un lujo que yo no podía permitirme. Con el tiempo mi pequeña creció y se convirtió en una mujer hermosa e inteligente. Logró entrar en la universidad para estudiar Derecho, algo que ni su padre ni yo habíamos soñado posible para nuestra familia. Recuerdo claramente la noche en que recibió su carta de aceptación. Lloré en silencio en la cocina, no de tristeza, sino de puro orgullo. Mis sacrificios estaban dando fruto. Para pagar sus estudios vendí la pequeña casa que habíamos heredado de mis padres en el pueblo. Era nuestro único patrimonio, pero no dudé ni un segundo. El futuro de Sofía vale más que cualquier ladrillo, me decía a mí misma mientras firmaba los papeles de venta. Con ese dinero, alquilé un modesto apartamento cerca de la universidad y cubrí sus primeros años de carrera. Durante esos años universitarios, nuestra relación comenzó a cambiar sutilmente. Las llamadas se espaciaron, las visitas se hicieron más breves. Sofía estaba ocupada, lo entendía. Estaba formándose, conociendo gente nueva, expandiendo sus horizontes más allá de nuestra humilde realidad. Me convencí de que era normal, parte del proceso de crecimiento, que cuando terminara esta etapa, mi niña volvería a ser la misma de siempre. Fue en su último año de universidad cuando conoció a Javier, hijo de un prestigioso abogado de la ciudad. Venía de una familia acomodada, con contactos en los mejores bufetes. Desde el principio, noté algo en su mirada que no me gustaba. Una forma de observar nuestro pequeño apartamento como quien examina algo desagradable. Pero callé. Sofía parecía feliz, y su felicidad siempre había sido mi prioridad. La boda se celebró un año después de su graduación. A pesar de mis protestas, Sofía insistió en que yo pagara la mitad de los gastos. «Es tradición, mamá», me dijo con esa nueva voz fría que había adoptado. Vacié mis ahorros para la vejez y pedí un pequeño préstamo. La ceremonia fue elegante,
Los padres de Javier invitaron a medio Madrid. Yo apenas conocía a una docena de los 300 invitados. Después de la boda, las visitas se redujeron a fechas señaladas: Navidad, Año Nuevo, algún cumpleaños. Sofía y Javier compraron una casa en una urbanización exclusiva. Cuando fui invitada por primera vez, me sentí fuera de lugar entre tanto lujo. Mi hija me presentó a sus nuevos amigos como mi madre, que trabajaba en costura, con un tono que mezclaba condescendencia y vergüenza apenas disimulada. Los años siguientes trajeron 2 nietos preciosos, Martín y Lucía. Al principio, me permitían visitarlos con frecuencia. Incluso me quedaba a cuidarlos cuando Sofía y Javier salían de viaje o tenían compromisos laborales. Eran momentos de pura alegría, como si la vida me diera una segunda oportunidad de sentir ese amor incondicional. Les cantaba las mismas nanas que a su madre, les contaba historias de su abuelo Ramón, a quien nunca conocieron. Pero incluso eso cambió cuando cumplieron edad suficiente para ir a la escuela. Los niños necesitan estabilidad, mamá, no tantos cambios de rutina, me explicó Sofía cuando le pregunté por qué ya no me llamaban para quedarme con ellos. En su lugar, contrataron a una niñera joven con estudios en pedagogía. Mis visitas pasaron a ser supervisadas, como si mis 70 años de vida no me hubieran enseñado nada sobre criar niños. A medida que mis nietos crecían, yo me hacía mayor. La artritis comenzó a dificultar mis movimientos, haciéndome más dependiente. El médico me recomendó mudarme a un lugar sin escaleras. Cuando comenté esto durante una cena familiar, esperando quizás un ofrecimiento de ayuda, Sofía y Javier intercambiaron una mirada que comprendí perfectamente. Yo era un problema que preferían mantener a distancia. Podríamos buscar una residencia bonita donde te atiendan bien, sugirió Javier con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sería por tu bien, mamá, añadió Sofía tomando su mano. Esa noche regresé a mi pequeño apartamento y lloré hasta quedarme sin lágrimas. No era el dolor físico lo que me atormentaba, sino la certeza de que para mi única hija yo me había convertido en una carga, en un obstáculo para su perfecta vida nueva. A pesar de todo, decidí guardarme el dolor y seguir adelante. Encontré un pequeño piso sin escaleras, más caro pero accesible. Para pagarlo volví a coser por encargo, ignorando el dolor en mis manos. Vendí algunas joyas que había conservado de mi madre y en secreto mantuve un sobre con documentos que Ramón me había dejado, papeles a los que nunca había prestado atención, pero que ahora, con la perspectiva de los años, comenzaba a entender que podrían ser mi última carta, mi única forma de asegurar que el sacrificio de toda una vida no fuera completamente en vano. Los días previos a mi cumpleaños 70, estuve inusualmente ilusionada. Sofía me había llamado personalmente para invitarme a una cena en su casa. «Será algo especial, mamá», me dijo, con un tono que me recordó a la niña que una vez fue. «Javier y yo queremos celebrar tu día como mereces». Aquellas palabras encendieron una pequeña llama de esperanza en mi corazón. Quizás los años de distanciamiento habían sido solo una fase, pensé. Quizás mi hija finalmente estaba reconociendo todo lo que había hecho por ella. Me esmeré como nunca para esa noche. Gasté una parte considerable de mi modesta pensión en un vestido nuevo, color azul marino, elegante pero no ostentoso. La dependienta de la tienda me aseguró que disimulaba mis hombros encorvados por años de costura. También acudí a la peluquería del barrio, donde Dolores, mi amiga desde hacía décadas, me tiñó las canas y me peinó con esmero. «Estás guapísima, Carmen», me dijo al terminar. «Tu hija se sentirá orgullosa». Compré un regalo para cada miembro de la familia. Para Sofía, un colgante que había pertenecido a mi madre. Para Javier, una cartera de piel que había visto en oferta. Para mis nietos, libros adecuados a sus edades e intereses. Los envolví todos con el papel más bonito que encontré, con lazos perfectamente anudados. Aunque mis dedos protestaban con cada pliegue, quería que todo fuera perfecto.
Incluso preparé una tarta de manzana, la favorita de Sofía cuando era pequeña, siguiendo la receta que me había enseñado mi abuela. El taxi me dejó frente a su casa exactamente a las 7 de la tarde, la hora acordada. Desde fuera podía oír risas y conversaciones. El jardín estaba iluminado con pequeñas luces blancas que serpenteaban entre los arbustos, dando un aspecto festivo a la propiedad. Mi corazón latía acelerado mientras tocaba el timbre, sosteniendo la tarta en una mano y la bolsa con regalos en la otra. La puerta se abrió y apareció Martín, mi nieto mayor, ahora un adolescente espigado de 13 años. «Hola, abuela», me saludó sin mucho entusiasmo, mirando por encima de mi hombro como buscando a alguien más interesante. «Pasa, están todos en el jardín». Me llevó hasta la parte trasera de la casa, donde una larga mesa había sido dispuesta bajo un toldo blanco. La escena que encontré me dejó momentáneamente sin palabras. Allí estaban Sofía y Javier, por supuesto, pero también los padres de él, su hermana con su marido, y varios amigos que reconocí de eventos anteriores. Todos elegantemente vestidos, copa en mano, charlando animadamente. «¡Mamá, llegaste!», exclamó Sofía al verme. Se acercó para darme un beso rápido en la mejilla. Noté que llevaba un vestido nuevo, probablemente de marca cara, y joyas que nunca le había visto. «Siéntate por allí, estamos esperando a unos amigos más». Me señaló una silla en el extremo más alejado de la mesa, junto a los niños. No había ningún sitio especial reservado para mí, ninguna indicación de que fuera la homenajeada. La llama de esperanza comenzó a titilar, amenazando con extinguirse. «Traje una tarta», dije, extendiendo la fuente cuidadosamente cubierta. Sofía la miró con una expresión que no supe interpretar. «Oh, qué detalle, pero no era necesario. Encargamos un pastel de una pastelería del centro. Es la favorita de los padres de Javier». Tomó mi tarta y la llevó a la cocina, donde la dejó sobre la encimera sin más comentarios. Los regalos corrieron la misma suerte, un agradecimiento apresurado y una promesa de abrirlos más tarde, cuando hubiera tiempo. Durante la siguiente hora, permanecí sentada en mi rincón, prácticamente invisible para los demás invitados. Lucía, mi nieta de 10 años, se sentó brevemente conmigo, mostrándome su nuevo juego en la tableta, pero pronto fue llamada por su madre para saludar a unos recién llegados. Observé cómo Sofía se desenvolvía con soltura entre sus invitados, riendo, sirviendo bebidas, siendo la anfitriona perfecta. En ningún momento mencionó que era mi cumpleaños, ni me presentó a nadie nuevo. Era como si yo fuera una vecina que se había colado en la fiesta. Cuando comenzaron a servir la cena, noté algo que me heló la sangre. Sofía y Javier habían dispuesto platos especiales para los padres de él. Porcelana fina, copas de cristal tallado, servilletas de tela con anillos plateados. Para el resto, incluida yo, vajilla corriente. Pero lo que realmente me dolió fue darme cuenta de que estaban sirviendo mi receta, el cocido madrileño que yo le había enseñado a preparar, el mismo que tantas veces había cocinado para ella durante su infancia y juventud. Esta receta ha estado en la familia de Javier por generaciones, la escuché decir mientras servía un plato humeante a la madre de su esposo. Mi suegra tuvo la amabilidad de enseñármela cuando nos casamos. La mujer sonrió complacida, asintiendo como si fuera cierto, mientras probaba la comida que yo había perfeccionado durante décadas. Miré mi plato, sintiendo que cada bocado me sabría a traición. No era solo una receta lo que mi hija había robado, era mi historia, mi legado, mi identidad como madre. Fue entonces cuando lo vi. Un sobre amarillo asomando del bolso de Sofía, que había dejado sobre una silla cercana. Reconocí inmediatamente el sello del banco donde yo guardaba mis escasos ahorros. Un presentimiento me hizo levantarme discretamente y acercarme lo suficiente para confirmar mis sospechas. Era una solicitud de préstamo parcialmente completada. En el apartado de garante, con la letra pulcra de mi hija, estaba escrito mi nombre completo, junto con detalles de la pequeña propiedad que me quedaba, el apartamento donde vivía.
Regresé a mi asiento temblando por dentro. ¿Cuándo pensaba decírmelo? ¿Era esta la verdadera razón de la invitación? Las piezas comenzaron a encajar. Las repentinas atenciones, las llamadas inusuales durante las últimas semanas, las preguntas aparentemente casuales sobre mi situación financiera. No era cariño lo que había motivado esta cena, sino interés. Necesitaban mi firma, mi aval para un préstamo que, conociendo sus hábitos de gasto, probablemente nunca podrían pagar. Un préstamo que, llegado el momento, me dejaría sin techo. ¿Te encuentras bien, abuela?, preguntó Martín, notando quizás mi palidez. No pude responder de inmediato. El nudo en mi garganta era demasiado grande, la revelación demasiado dolorosa. Mi nieto, interpretando mi silencio como un malestar físico, llamó a su madre. Sofía se acercó con expresión de fastidio apenas disimulado, como si mi indisposición fuera una molestia calculada para arruinar su velada perfecta. ¿Qué pasa ahora, mamá?, preguntó en voz baja, inclinándose hacia mí. El sobre del banco, logré articular, mirándola directamente a los ojos. ¿Cuándo pensabas decirme que querías usar mi casa como aval? Su rostro cambió instantáneamente. La máscara de anfitriona cordial dio paso a una expresión dura que nunca antes le había visto. No es el momento ni el lugar, respondió entre dientes. Hablaremos de esto mañana, cuando estemos solas. Se incorporó rápidamente, componiendo una sonrisa para el resto de invitados. Mi madre está un poco cansada, nada importante. Mientras la cena continuaba a mi alrededor, sentada en aquel rincón olvidado de la mesa, tomé plena conciencia de una verdad que llevaba años negándome a ver. Para Sofía, yo no era más que un medio para conseguir sus fines. No era su madre, la mujer que había sacrificado todo por ella. Era un recurso, una firma en un papel, un aval para sus ambiciones. El plato de comida frente a mí, servido sin amor ni consideración, era el perfecto símbolo de nuestra relación. Yo alimentando constantemente sus necesidades, ella tomando sin dar nada a cambio. Fue entonces cuando recordé el sobre que llevaba años guardando, aquellos documentos que Ramón me había dejado antes de morir, papeles relacionados con unos terrenos que su padre había comprado décadas atrás en las afueras de la ciudad. Terrenos que, según mi difunto esposo, algún día podrían valer algo. Nunca les había prestado atención, considerándolos otra de las fantasías optimistas de Ramón. Pero ahora, sentada en aquella mesa, donde era una extraña, recordé la última vez que había revisado esos papeles. Una notificación del ayuntamiento mencionaba planes de desarrollo urbano precisamente en esa zona. Quizás, después de todo, Ramón tenía razón. Aquella noche regresé a casa en un taxi, con la tarta de manzana intacta sobre mis rodillas. La había rescatado discretamente de la cocina cuando nadie miraba. No hubo brindis por mi cumpleaños, ni velas que soplar, ni siquiera un felicidades sincero por parte de mi hija. Al llegar a mi pequeño apartamento, dejé la tarta sobre la mesa y me senté en la oscuridad. El silencio me envolvió como una vieja manta, familiar y triste. Las lágrimas que había contenido durante toda la velada finalmente encontraron su camino por mis mejillas arrugadas. A la mañana siguiente, Sofía apareció en mi puerta sin previo aviso. Llevaba un traje elegante y el cabello perfectamente arreglado, lista para su jornada en el bufete. «Mamá, tenemos que hablar de algo importante», dijo mientras entraba sin esperar invitación. Su mirada recorrió mi modesta sala con ese desdén apenas disimulado que había aprendido a reconocer. Dejó su bolso sobre la mesa, exactamente encima de la tarta que no había tenido ánimos de guardar. La confitura de manzana manchó la base del bolso de piel, pero ella ni siquiera lo notó. «Javier y yo necesitamos comprar una casa más grande», comenzó sin preámbulos. «Los niños están creciendo y necesitan su espacio. Hemos encontrado una propiedad perfecta en La Moraleja, pero necesitamos un aval adicional para el préstamo.
Hablaba con la seguridad de quien da por hecho una respuesta afirmativa. Solo es un trámite, mamá. Tú no tendrías que pagar nada, simplemente firmar unos papeles. Tu apartamento quedaría como garantía, pero es algo totalmente rutinario. Sus palabras sonaban ensayadas, como si estuviera cerrando un trato con un cliente, no hablando con su madre. ¿Y si no puedo pagar el préstamo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Su expresión se endureció ligeramente. Eso no va a pasar, mamá. Los dos ganamos muy bien. Es solo una formalidad que exige el banco. Se inclinó hacia mí, adoptando ese tono condescendiente que reservaba para cuando quería manipularme. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿no crees que es lo mínimo que podrías hacer? Siempre te hemos ayudado cuando lo has necesitado. Recordé las ayudas, visitas espaciadas, algún regalo en Navidad, invitaciones a cenas donde me sentía como una intrusa. Ayer era mi cumpleaños, dije simplemente. Sofía parpadeó, momentáneamente desconcertada. Sí, por eso te invitamos a cenar. No hubo ninguna celebración para mí. Serviste mi receta diciendo que era de la familia de Javier. Me sentaste en un rincón como a una vecina cualquiera. Mi voz sonaba tranquila, demasiado cansada para mostrar enfado. Y ahora vienes a pedirme que arriesgue lo único que me queda, mi techo. Sofía se removió incómoda en su asiento, pero se recuperó rápidamente. Estás exagerando como siempre, mamá. La cena era para ti, aunque tuvimos que invitar a más gente por compromiso. Recordé de pronto una escena de muchos años atrás, cuando Sofía tenía unos 12 años. Había ahorrado durante meses para comprarle una bicicleta que ella deseaba ardientemente. La noche que se la regalé, su cara se iluminó con una alegría tan pura que hizo que todos mis sacrificios valieran la pena. «Es el mejor regalo del mundo, mamá», exclamó mientras me abrazaba. Esa misma noche, después de acostarla, me quedé remendando ropa hasta el amanecer para poder pagar la siguiente mensualidad del alquiler. Mis dedos sangraron, pero mi corazón estaba pleno. ¿Te acuerdas de la bicicleta roja?, pregunté de repente, interrumpiendo su discurso sobre las ventajas de la nueva casa que quería comprar. Sofía se detuvo, confundida por el cambio de tema. ¿Qué bicicleta? La que te regalé cuando cumpliste 12 años. Trabajé turnos dobles durante meses para poder comprarla. Mi hija frunció el ceño, haciendo un esfuerzo visible por recordar. Vagamente. Era bonita, supongo. Respondió con indiferencia. La vendiste 2 años después para comprarte un reproductor de música sin consultarme. La vendiste por mucho menos de lo que me costó. Por Dios, mamá, y eso fue hace más de 30 años. ¿De verdad vas a sacar ahora cosas del pasado? Sofía miró ostensiblemente su reloj de pulsera, otro símbolo de su nueva vida de lujos. No tengo tiempo para esto. Necesito que firmes estos papeles antes del viernes. Sacó un fajo de documentos de su maletín y los colocó sobre la mesa. Cogí los papeles con manos temblorosas, no por emoción, sino por la artritis que empeoraba con cada invierno. Comencé a leerlos lentamente, algo que pareció exasperar a mi hija. No hace falta que los leas todos, mamá. Ya te he explicado lo que son. Siempre leo lo que firmo, respondí sin levantar la vista. Era una de las lecciones que Ramón me había dejado. Mientras revisaba los documentos, descubrí algo que me heló la sangre. No era un aval lo que me pedían, sino una hipoteca sobre mi apartamento para obtener un préstamo de 150.000 euros. Y yo figuraba como única titular, no como avalista. Si algo salía mal, yo perdería mi casa, mientras que Sofía y Javier quedarían completamente libres de responsabilidad. La manipulación era tan descarada que me costaba creer que mi propia hija fuera capaz de semejante engaño. Esto no es un aval, dije, alzando la mirada para encontrarme con sus ojos. Por un instante, vi en ellos un destello de culpabilidad rápidamente reemplazado por irritación. Es prácticamente lo mismo, mamá. Son tecnicismos legales. El resultado es el mismo. Tú no tendrás que pagar nada. Se inclinó hacia adelante, impaciente. Necesitamos tu firma hoy.
El banco está esperando y la otra familia interesada en la casa podría adelantarse si no cerramos pronto. Su urgencia ahora tenía sentido. Quería evitar que consultara con alguien que descubriera el engaño. Me levanté lentamente, con el peso de mis 70 años haciendo crujir mis articulaciones. Caminé hasta el pequeño armario donde guardaba mis documentos importantes. Entre ellos, el sobre amarillento que contenía los papeles de Ramón, esos que nunca había considerado valiosos. Mientras buscaba, escuché a Sofía hablar por teléfono con alguien, probablemente Javier, diciéndole que todo iba según lo planeado. Su tono era frío, calculador, como si estuviera cerrando un negocio cualquiera, no engañando a su propia madre para quedarse con su casa. ¿Sabes por qué nunca te pedí ayuda económica?, pregunté al volver a la mesa. Sofía levantó la mirada de su teléfono, sorprendida por la pregunta. Porque sabía que con el tiempo me lo cobrarías con creces. Continué sin esperar su respuesta. Cada regalo, cada favor, cada gesto que has tenido conmigo en los últimos años ha venido con un precio adjunto. Te has asegurado de recordarme constantemente tu generosidad, de hacerme sentir en deuda. Pero lo cierto es que nunca te he pedido nada que no pudiera pagar con mi esfuerzo. Eso no es justo, mamá, respondió con voz tensa. Siempre hemos estado pendientes de ti. Te invitamos a casa en fechas especiales. Te ayudamos cuando tuviste que mudarte. Su indignación sonaba hueca, artificial. No, Sofía. Invitaste a una extraña a tu casa de vez en cuando. Pagaste un par de facturas y te aseguraste de que lo supiera toda la familia. Me hiciste sentir como una carga, no como tu madre. Las palabras salían ahora sin filtro, liberando años de dolor contenido. Cuando tus hijos eran pequeños y me necesitabas como niñera gratuita, yo era bienvenida. Cuando dejé de ser útil, pasé a ser una obligación molesta. El rostro de mi hija se transformó. La máscara de hija preocupada cayó completamente, revelando a la mujer fría y calculadora en que se había convertido. ¿Sabes cuál es tu problema, mamá? Que vives anclada en el pasado, recordando constantemente tus sacrificios como si nos debieras pasar factura eternamente. Sí, fuiste una buena madre. ¿Y qué? Era tu obligación. No te debemos gratitud eterna por cumplir con tu deber. Sus palabras me golpearon como bofetadas, cada una más dolorosa que la anterior. Si no quieres ayudarnos, simplemente dilo, pero ahórrame el numerito de madre mártir. En ese momento sonó el teléfono. Era Dolores, mi amiga de la peluquería, llamando para preguntar cómo había ido la celebración de mi cumpleaños. Sofía puso los ojos en blanco mientras yo atendía brevemente, prometiendo llamar más tarde. Al colgar, mi hija se puso de pie, recogiendo los papeles con movimientos bruscos. Piénsatelo bien, mamá. Esta es probablemente la última vez que te pedimos algo. Y recuerda que cuando seas mayor y necesites ayuda, nosotros seremos tu única familia. La amenaza velada quedó flotando en el aire mientras se dirigía hacia la puerta. Te llamaré mañana para que me des una respuesta. Espero que sea la correcta por tu propio bien. Después de que Sofía se marchara, me quedé inmóvil durante largo rato, sosteniendo entre mis manos el sobre con los documentos de Ramón. Sentía un vacío en el pecho, como si me hubieran arrancado algo vital. La hija a la que había criado con tanto amor ya no existía. En su lugar había una extraña con su rostro, alguien capaz de mentir y manipular a su propia madre para conseguir lo que quería. Con manos temblorosas finalmente abrí el sobre y comencé a leer detenidamente los papeles que había ignorado durante décadas. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Aquellos terrenos que Ramón había comprado por una miseria en los años 70 estaban ahora en pleno centro de un proyecto de desarrollo urbano. Según la última notificación, el ayuntamiento había iniciado un proceso de expropiación, ofreciendo una compensación que convertía esos terrenos olvidados en una pequeña fortuna. Esa misma tarde, con los documentos de Ramón firmemente sujetos bajo el brazo, visité al abogado González, un antiguo amigo de mi esposo que, aunque ya retirado, accedió a recibirme como un favor especial.
Su pequeño despacho olía a libros viejos y café recién hecho. Escuchó mi historia sin interrupciones, examinando cuidadosamente los papeles amarillentos que le entregué. Carmen, dijo finalmente con una sonrisa que le iluminó el rostro arrugado. Estos terrenos valen ahora mismo cerca de 800.000 euros y la oferta de expropiación es bastante justa. Tu marido fue muy inteligente al comprarlos, aunque entonces parecieran inútiles. 800.000 euros, repetí, incapaz de asimilar la cifra. Era más dinero del que había manejado en toda mi vida junta. El abogado asintió, explicándome que el proyecto de construcción de un centro comercial y viviendas de lujo había revalorizado enormemente aquella zona. Podemos aceptar la oferta de expropiación o negociar con las constructoras directamente, lo que podría darte incluso más. En cualquier caso, eres una mujer adinerada, Carmen. Sus palabras resonaron en mi cabeza durante todo el camino de regreso a casa. Adinerada. Yo, que había contado céntimos toda mi vida. Esa noche apenas dormí, dando vueltas en la cama mientras consideraba mis opciones. El dinero no me devolvería el amor de mi hija, ni borraría años de desprecios y humillaciones, pero me daría algo que nunca había tenido: libertad. Libertad para decidir mi futuro sin depender de nadie, sin tener que agachar la cabeza ante las migajas de atención que Sofía me lanzaba ocasionalmente. Y también me daría la oportunidad de enseñarle una lección que nunca olvidaría. Una lección sobre consecuencias, sobre cómo la vida a veces da giros inesperados. A la mañana siguiente, Sofía llamó temprano, tal como había prometido. Su voz sonaba tensa, impaciente. ¿Has pensado en lo que hablamos, mamá? Necesitamos tu respuesta hoy mismo. Inspiré profundamente antes de responder. Sí, he tomado una decisión, pero prefiero comunicártela en persona. Ven a comer a casa. He preparado algo especial. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de excusas sobre reuniones importantes y agenda apretada. Es importante, Sofía. Insistí con una firmeza que pareció sorprenderla. Finalmente accedió, no sin antes aclarar que solo podría quedarse una hora. Me esmeré preparando una paella, el plato favorito de Ramón. Puse la mesa con mi mejor mantel, saqué la vajilla que solo usaba en ocasiones especiales. Coloqué una foto de Ramón en un extremo, como si él también estuviera presente en este momento crucial. Junto a ella, los documentos del terreno y los papeles de la hipoteca que Sofía había intentado que firmara. Cuando todo estuvo listo, me senté a esperar, con una calma que no había sentido en años. Ya no había miedo ni dudas, solo la certeza de estar haciendo lo correcto. Sofía llegó puntual, aunque su lenguaje corporal delataba su impaciencia. Miró con sorpresa la mesa preparada, el detalle de la vajilla especial. ¿Celebramos algo?, preguntó con cierto recelo mientras se sentaba. La vida, hija. Celebramos la vida y las vueltas que da. Comimos en un silencio incómodo, roto solo por comentarios superficiales sobre el tiempo y la comida. Podía sentir cómo mi hija se esforzaba por mantener una fachada de cordialidad, mientras sus ojos se desviaban constantemente hacia su reloj. El tiempo era oro para ella, especialmente si lo pasaba conmigo. Cuando terminamos de comer, llegó el momento que había estado preparando. Sofía, comencé, colocando los documentos de la hipoteca sobre la mesa. He estado revisando estos papeles y hay algo que no entiendo. Su expresión se tensó visiblemente. Ya te lo expliqué, mamá. Es solo un trámite bancario. Pero aquí dice claramente que yo sería la única titular del préstamo, no una avalista. Que mi casa quedaría hipotecada a mi nombre, pero el dinero iría a ti. La observé mientras buscaba una respuesta, viendo cómo su mente calculadora trabajaba a toda velocidad. Son tecnicismos legales, mamá, respondió finalmente, forzando una sonrisa tranquilizadora. El banco exige estas formalidades, pero en la práctica funciona como te expliqué. Tú no tendrías que preocuparte por nada. Alargó la mano hacia los papeles,
como queriendo restarles importancia. Si quieres, puedo pedirle a Javier que te lo explique mejor. Él entiende de estas cosas. La condescendencia en su voz era tan evidente que casi resultaba dolorosa. Me miraba como a una niña confundida, incapaz de comprender asuntos de adultos. No será necesario, respondí con calma, retirando los documentos de su alcance. He consultado con un abogado. La sonrisa de Sofía se congeló, dando paso a una expresión de alarma apenas disimulada. ¿Un abogado? ¿Por qué harías eso? Solo es un préstamo familiar. No hay necesidad de involucrar a extraños. Su tono se había vuelto defensivo, casi agresivo. El abogado González, amigo de tu padre, me explicó exactamente lo que significaban estos papeles. Si yo firmara, estaría asumiendo una deuda enorme que tú y Javier podríais dejar de pagar en cualquier momento, dejándome en la calle. Eso no iba a pasar, exclamó Sofía, abandonando por fin la farsa. Siempre hemos pagado nuestras deudas. El problema es que no confías en nosotros, nunca lo has hecho. Su indignación sonaba hueca, fabricada. Confianza, repetí lentamente, saboreando la ironía de la palabra. ¿Cómo la que me demostraste en mi cumpleaños, sentándome en un rincón como a una desconocida? ¿O la que demostraste al atribuir mi receta a la familia de Javier? ¿O quizás te refieres a la confianza de intentar engañar a tu propia madre para que firme una hipoteca ruinosa? Sofía se levantó bruscamente, su rostro enrojecido por la ira o la vergüenza, no sabría decir cuál. Siempre igual, mamá. Siempre sacando a relucir lo mucho que has sacrificado, lo poco que te hemos valorado. Es agotador, ¿sabes? Si no quieres ayudarnos, simplemente dilo, pero no montes un numerito melodramático. Recogió su bolso, claramente dispuesta a marcharse. Javier tenía razón. Fue un error pedirte ayuda. Encontraremos otra solución. Se dirigió hacia la puerta con pasos rápidos, dando por terminada la conversación. Siéntate, Sofía, dije, con una voz que no admitía réplica. Algo en mi tono debió sorprenderla, porque se detuvo en seco y me miró con extrañeza. Todavía no he terminado. Lentamente, saqué el otro conjunto de documentos, los papeles de Ramón, y los coloqué sobre la mesa. Tu padre me dejó algo cuando murió, algo que durante años consideré sin valor, un sueño más de los muchos que tenía. Empujé los papeles hacia ella. Resulta que no era un sueño después de todo. Vi cómo sus ojos recorrían los documentos, deteniéndose en las cifras, en las notificaciones oficiales. Vi el momento exacto en que comprendió lo que significaban, el instante en que el asombro reemplazó a la ira en su rostro. «¿800.000 euros?» murmuró repitiendo inconscientemente mis propias palabras de la tarde anterior. «¿Has tenido esto todo el tiempo y nunca dijiste nada?» Su tono ahora mezclaba incredulidad y acusación, como si yo le hubiera ocultado deliberadamente una fortuna que le pertenecía. «No lo sabía», respondí con simplicidad. «Hasta ayer creía que eran papeles sin importancia». Un silencio denso llenó la habitación mientras Sofía procesaba la información. Casi podía ver los engranajes de su mente calculando rápidamente lo que este giro inesperado significaba para sus planes. Su expresión se transformó gradualmente en una sonrisa que pretendía ser cálida, pero que no llegaba a sus ojos. «Esto es maravilloso, mamá», dijo con entusiasmo forzado. «Con este dinero podríamos ayudarte a conseguir un lugar mejor para vivir, más cómodo para tus necesidades. Y también podríamos resolverlo de nuestra casa sin necesidad de que avales nada». La observé mientras hablaba, desplegando rápidamente un nuevo plan donde mi recién descubierta fortuna resolvería todos sus problemas. No mencionó en ningún momento que yo podría querer usar ese dinero de otras formas, para mis propios sueños o necesidades. En su mente, ya estaba distribuyendo mi herencia como si le perteneciera por derecho. Dejé que terminara su entusiasta monólogo antes de hablar. «Ya he tomado una decisión sobre ese dinero, Sofía.
Mi voz sonaba tranquila, decidida. Saqué un sobre del bolsillo de mi delantal y lo coloqué en el centro de la mesa. Hace 3 días firmé la aceptación de la oferta de expropiación. El dinero ya está en mi cuenta. Su rostro reflejó una mezcla de sorpresa y alarma. Abrí lentamente el sobre y extraje un documento legal pulcramente doblado. Y esta mañana he pagado vuestra hipoteca. El silencio que siguió fue absoluto, como si incluso el aire hubiera dejado de circular en la habitación. «Has pagado nuestra hipoteca», repitió finalmente con voz apenas audible. Asentí, sosteniendo su mirada. 250.000 euros. Ya no debéis nada al banco por vuestra casa. Extendí el recibo hacia ella con una calma que contrastaba con la conmoción reflejada en su rostro. «Feliz cumpleaños atrasado, hija mía. Espero que la próxima vez recuerdes servir comida también a tu madre». El rostro de Sofía pasó por tantas emociones en tan solo unos segundos que resultaba casi cómico. Incredulidad, confusión, asombro y, finalmente, algo que parecía vergüenza auténtica. Se dejó caer pesadamente en la silla, con el documento de cancelación de hipoteca temblando en sus manos. «No entiendo por qué harías esto», murmuró finalmente. No era la reacción que yo esperaba. No había agradecimiento ni remordimiento, solo desconcierto, como si mi gesto no encajara en su visión del mundo. «No lo hice por ti, Sofía», respondí con honestidad. «Lo hice por mí, por la madre que siempre fui y por la mujer que quiero ser durante los años que me quedan». «Pero es mucho dinero», insistió, aún incapaz de asimilar mi decisión. «Podrías haber comprado una casa mejor, viajar, vivir sin preocupaciones. ¿Por qué gastarlo en nosotros después de cómo te tratamos?» Su franqueza me sorprendió. Por primera vez en años hablaba sin cálculo ni manipulación, porque quería demostrarte que el dinero nunca fue importante para mí, que todo lo que hice por ti lo hice por amor, no por interés o para recibir algo a cambio. Es una lección que espero que algún día comprendas y transmitas a tus hijos. Se produjo un silencio largo, durante el cual Sofía mantuvo la mirada fija en el documento. Cuando finalmente alzó los ojos hacia mí, vi algo que no había visto en años. A la niña que una vez había sido, vulnerable y sincera. «No te merecemos, mamá», dijo con voz quebrada. No respondí de inmediato. Las palabras eran bonitas, pero había aprendido a desconfiar de las emociones repentinas. «No se trata de merecer», dije finalmente. «Se trata de elegir. Yo elegí ser una madre que da sin condiciones. Tú elegiste el tipo de hija que querías ser». «¿Qué vas a hacer con el resto del dinero?», preguntó después de un momento, intentando recuperar la compostura. Su pregunta confirmaba que, incluso ahora, su mente calculadora seguía funcionando. «Ya lo he decidido», respondí con una sonrisa tranquila. «He comprado un pequeño apartamento en la costa, cerca de Valencia. Siempre quise vivir junto al mar, escuchar las olas al despertar. El resto lo he distribuido, una parte para mi jubilación, otra para obras benéficas, y he creado un fondo educativo para Martín y Lucía, al que solo podrán acceder cuando cumplan 21 años. ¿Te vas a mudar?». La alarma en su voz era evidente, no por preocupación hacia mí, sino por lo que mi ausencia significaría para su imagen ante los demás. ¿Cómo explicaría que su madre anciana se había mudado lejos, sin su ayuda ni aprobación? «En 2 semanas», confirmé. «Dolores vendrá conmigo. Hemos sido amigas durante 40 años y siempre soñamos con abrir una pequeña cafetería junto al mar. Ahora podemos hacerlo realidad». La idea de que yo pudiera tener sueños propios, amistades significativas y planes que no la incluían parecía desconcertarla profundamente. «¿Pero quién cuidará de ti si te pones enferma? ¿Has pensado en eso?», protestó. Su tono sugería que estaba siendo irresponsable, que a mi edad no debería tomar decisiones sin consultarla. «Hay excelentes médicos en Valencia, Sofía, y tengo dinero suficiente para contratar ayuda si la necesito.
No te preocupes, no seré una carga para ti. Las palabras, aunque dichas sin acritud, la hicieron enrojecer. Era exactamente lo que ella había insinuado tantas veces, que yo era o sería una carga. No quería decir eso, se defendió débilmente. Dejé pasar su comentario sin respuesta. En lugar de alimentar viejas heridas, me levanté y comencé a recoger los platos. Sofía permaneció sentada, observándome con una expresión que no supe interpretar. Parecía estar viendo a alguien nuevo, alguien a quien no conocía realmente. Y quizás era cierto. La Carmen que limpiaba en silencio la mesa ya no era la mujer sumisa y complaciente que había sido durante décadas. Era alguien que había recuperado el control de su vida, que había encontrado su voz después de años de silencio. Hay algo más que deberías saber, dije mientras regresaba a la mesa con 2 tazas de café. He estado asistiendo a clases nocturnas en el centro cultural del barrio. Estoy terminando el bachillerato. La sorpresa en su rostro fue casi cómica. ¿Bachillerato? ¿Para qué? Su incredulidad revelaba lo poco que realmente me conocía, lo poco que había intentado comprenderme más allá del papel de madre abnegada que me había asignado. Porque siempre quise estudiar, Sofía. Tuve que dejarlo cuando me quedé embarazada de ti. Y ahora, por fin, puedo permitirme ese lujo. Nunca me contaste eso, dijo en voz baja. Había cierto reproche en su tono, como si yo hubiera sido quien ocultaba información, quien no había sido sincera. Nunca preguntaste, respondí simplemente. Nunca te interesó saber quién era yo más allá de tu madre. ¿Qué soñaba? ¿Qué deseaba? ¿Qué me hacía feliz? Bebí un sorbo de café, dándole tiempo para asimilar mis palabras. La gente mayor no somos muebles viejos, Sofía. Seguimos teniendo sueños, deseos, necesidad de cariño y respeto. Algo que espero recuerdes cuando tú también llegues a mi edad. Terminamos el café en un silencio extrañamente cómodo. Por primera vez en años, no había tensión ni expectativas entre nosotras, solo la calma que viene después de la tormenta, cuando finalmente se ha dicho la verdad. Sofía miraba ocasionalmente el documento de cancelación de hipoteca, como si aún no pudiera creer lo que había hecho. Javier no va a entenderlo, dijo finalmente. Va a pensar que esperas algo a cambio. Sonreí sin alegría. Eso dice más de él que de mí, pero no me importa lo que piense Javier. Lo hice por mi paz interior, no para ganar su aprobación o la tuya. Cuando llegó el momento de despedirse, ocurrió algo inesperado. Sofía, siempre tan contenida, tan cuidadosa con su imagen, me abrazó. No fue el abrazo rápido y superficial al que me había acostumbrado, sino uno largo, intenso, como los que me daba de niña. Lo siento, mamá, susurró contra mi hombro. No especificó por qué se disculpaba, si por los desprecios pasados, por haber intentado engañarme, o simplemente por no haber sido la hija que yo merecía. Y no se lo pregunté. Algunas heridas son demasiado profundas para sanarlas con palabras. Las 2 semanas siguientes pasaron en un torbellino de actividad. Embalé mis escasas pertenencias, me despedí de vecinos y conocidos, puse en orden todos mis asuntos pendientes. Sofía apareció varias veces, ofreciéndose a ayudar con la mudanza. Sus gestos parecían sinceros, aunque no podía evitar preguntarme si esta repentina atención estaba motivada por gratitud auténtica o por la incomodidad de deberme algo tan grande como la casa donde vivía. Sea como fuere, acepté su ayuda con gratitud, no por necesidad, sino porque creía que le haría bien sentir que estaba compensando, aunque fuera mínimamente, por todo lo ocurrido. La tarde antes de mi partida, recibí una visita inesperada. Martín y Lucía, mis nietos, aparecieron en mi puerta con un pequeño pastel. «Es para celebrar tu nuevo comienzo, abuela», explicó Lucía con una sonrisa radiante. Martín, más reservado como siempre, añadió: «Mamá nos contó lo que hiciste. Dijo que eres la persona más generosa que conoce. Me conmovió que Sofía hubiera hablado así de mí con sus hijos, que no hubiera ocultado mi gesto ni lo hubiera presentado como una obligación familiar.
Quizás, después de todo, algo había cambiado en ella. Pasamos la tarde juntos, comiendo pastel y escuchando a mis nietos hablar sobre sus proyectos e ilusiones. Les prometí que podrían visitarme en verano, que mi casa junto al mar siempre tendría las puertas abiertas para ellos. Cuando se marcharon, me dejaron una carta para leer después de mi llegada a Valencia. Es un regalo de los tres, explicó Martín. Mamá también ha escrito su parte. La guardé cuidadosamente en mi bolso, intrigada, pero decidida a respetar su deseo de que esperara hasta estar en mi nuevo hogar. Al día siguiente, mientras el tren avanzaba hacia Valencia, reflexioné sobre el extraño giro que había dado mi vida. Con 70 años, estaba comenzando de nuevo, libre de cargas emocionales, dueña por fin de mi destino. El dinero había actuado como un catalizador, pero la verdadera transformación había ocurrido dentro de mí, cuando decidí que merecía más que migajas de afecto, que mi valor no dependía de cuánto me necesitaran los demás. Miré por la ventanilla el paisaje cambiante, sintiendo una paz que no había experimentado en décadas. Esa noche, instalada en mi nuevo apartamento con vistas al Mediterráneo, abrí finalmente la carta. Contenía 3 notas, dibujos adorables de mis nietos y una carta manuscrita de Sofía. La leí lentamente, saboreando cada palabra. No era una disculpa elaborada, ni promesas grandilocuentes de cambio. Era algo más valioso, un reconocimiento honesto de sus errores y un compromiso de intentar ser mejor, no solo como hija, sino como persona. Gracias por enseñarme que dar sin esperar nada a cambio es el verdadero significado del amor, escribía al final. Sonreí mientras doblaba la carta. No sabía si nuestra relación sanaría completamente algún día, pero por primera vez en años sentía esperanza. Y eso, más que todo el dinero del mundo, era el verdadero regalo que me había dado a mí misma al cumplir 70 años. Si te apasionan las historias que tocan el alma y te hacen reflexionar, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Cada video es una nueva mirada, una nueva emoción, una nueva forma de ver la vida. Aquí tienes 2 videos más en pantalla. Elige el que más te llame y sigue descubriendo historias increíbles de mujeres que inspiran, transforman y resisten. Cada una tiene algo que decirte. Nos vemos en el próximo capítulo.